Hola gente de la cátedra, ¿cómo están? Un gustazo saludarlos nuevamente, como si fuera una pequeña continuación de la clase anterior, donde vimos la propaganda por el hecho y donde analizamos las distintas formas que la acción directa puede adoptar. Vamos a ver ahora al anarquismo expropiador. Al igual que la clase anterior, la polémica va a estar en todo momento en la clase y las críticas a esta táctica o esta forma de acción directa van a ser recurrentes. Más allá de eso, la expropiación anarquista se va a diferenciar de otras formas de expropiación, sobre todo de la marxista que adopta la forma estatal. Por eso va a ser necesario ir desmenuzando este concepto para poder entenderlo bien en profundidad. Del mismo modo que la propaganda por el hecho, va a estar bueno que tengamos presente esa doble vía de práctica de la acción directa, por un lado la acción concreta y por otro lado esa acción simbólica. Por lo que la expropiación anarquista también va a tener esa faceta simbólica. Para entender todo esto que estamos diciendo, no nos detengamos más en esta introducción y arranquemos con todo con la clase. Ya con el mate listo, arranquemos diciendo que el anarquismo expropiador, también conocido como anarquismo ilegalista, después vamos a definir concretamente a cada uno, fue una corriente dentro del anarquismo que surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Si bien vamos a encontrar anarquistas expropiadores en varios países, los principales exponentes los vamos a encontrar en España, en Francia, en Argentina y en Uruguay. Ya podemos ir adelantando que la expropiación, que vamos a ver más adelante de qué se trata, es una forma particular de enfocar la acción directa siempre como un medio para lograr esa tan preciada revolución social. En principio, la expropiación anarquista es, al igual que lo dijimos con la propaganda por el hecho, una táctica, una forma particular de llevar adelante la acción directa. Esta táctica entonces perseguía una doble función. Por un lado, opera como una forma de resistencia al sistema y por el otro lado, una forma de redistribución de la riqueza a partir, por supuesto, de aquello que se había logrado expropiar. Sí podemos ir diciendo que mientras algunos anarquistas se enfocaron más en la propaganda, por ejemplo en la publicación de folletos o periódicos o en la organización sindical, los expropiadores veían en la toma directa de recursos y en el financiamiento de la lucha armada una manera más efectiva de desafiar al sistema y al Estado. A partir de eso que dijimos, encontramos dos caracteres más de qué es lo que sería esa expropiación. Por un lado, la toma directa de recursos, ya sea bienes materiales o recursos económicos, y esos recursos van a ser utilizados para luchar contra el sistema, es decir, como una forma de financiar la lucha. Como habitualmente hacemos en la cátedra, vamos a diferenciar la tendencia comunista y colectivista de la individualista en los modos de utilizar esta expropiación. Ya sabemos que los comunistas y los colectivistas consideraban que la propiedad privada y la acumulación de capital eran los pilares de la opresión y la desigualdad. Por lo tanto, creían firmemente que, a partir de la expropiación de los medios de producción, como pueden ser las fábricas o las tierras, y la posterior redistribución de la riqueza obtenida a través de estas acciones, eran medidas legítimas para combatir la explotación económica y alcanzar de alguna forma la igualdad social. Para los individualistas la cosa no es exactamente igual. Por un lado, para aquellos individualistas que realmente se esforzaron por la revolución social, o más bien la revolución para destruir la sociedad y hecho esto dar paso a la libre asociación, la expropiación era para financiar dicha lucha, por lo cual la redistribución de la riqueza quedaba en un segundo plano. Asimismo, para los individualistas que no se interesaban mucho por la asociación, la expropiación era una manera válida de conseguir el sustento para la vida diaria. Es decir, que vista la organización social actual, los actos ilegalistas eran una forma válida de contrarrestar el sistema. Lo mismo funcionaba si, a partir de actos ilegales, se conseguían los medios necesarios para salirse del sistema. Postura interesantísima esta, es decir, que se plantea que, digo un ejemplo muy burdo, si con dineros de atracos, de robos o falsificación de dinero logro, por ejemplo, comprar un campo alejado de la ciudad y vivir al margen de la sociedad capitalista, dichos medios se consideraban válidos. Polémico, por supuesto, porque acá nos ingresa Maquiavelo y sus postulados del texto El Príncipe y su famoso El fin justifica los medios. Acá y en relación con este fin justifica los medios, les recomiendo una lectura que había dejado en la clase anterior del texto La peste, la bestia y el monstruo de Johann Most, en particular el capítulo El ataque es la mejor forma de defensa, donde describe
en un caso muy particular, cómo un anarquista, por ejemplo, debería de manejar su anonimato y, si hace falta, actuar, vestir y aparentar ser de la alta sociedad, todo con la finalidad de conseguir esa financiación para la revolución. De más está decir que financiarlo a través de lo que él denomina la confiscación, que es prácticamente lo mismo que nosotros estamos hablando de la expropiación, así que una lectura más que entretenida y más que recomendada. Y por otro lado, los individualistas, como mencionamos en la clase anterior, utilizaban dichos medios para financiar la propaganda por el hecho, por ejemplo, campañas de atentados para vengar la muerte de algún anarquista condenado a la horca o a la muerte. Por lo tanto, y en concreto, los individualistas utilizaban la expropiación para financiar la lucha por destruir la sociedad y dar paso a la libre asociación, para financiar las campañas de venganza o reivindicación de otros anarquistas, y por último, para beneficio personal como una forma de sobrevivir en la sociedad actual o en su defecto como forma de financiar la salida del sistema. Como seguimos enmarcados en la acción directa, al igual que la propaganda por el hecho, la expropiación anarquista en la forma de toma de recursos tiene un carácter simbólico y un carácter político. Quiero decir que no se trataba únicamente de obtener beneficios económicos personales o de utilizar esos recursos expropiados para financiar actividades revolucionarias, como puede ser publicar un periódico o apoyar a los trabajadores que estaban en huelga, tal como lo fuimos mencionando anteriormente, sino también y al mismo tiempo llamar la atención sobre todas las desigualdades sociales y provocar una respuesta en ese aspecto. O sea que veían estas acciones como una forma de propaganda por el hecho, como una manera de mostrar que, por ejemplo, la propiedad privada no era inviolable y que el poder de los ricos podía ser desafiado. Terminando ya con estas ideas preliminares, podemos destacar que el anarquismo expropiador no se limitaba únicamente a las acciones de robos a bancos, que por lo general es a lo que primero se asocia, sino que también se incluía robos de cualquier tipo de bienes, falsificación de moneda, expropiaciones de grandes empresas, expropiaciones de viviendas o cualquier tipo de propiedad ligada a alguna figura jerárquica. La versión actualizada de esa falsificación de moneda lo podemos ver hoy como la falsificación de tarjetas de crédito o el robo de las tarjetas de crédito. Si bien el anarquismo expropiador tuvo un impacto significativo en su momento, su influencia se ha disipado en gran medida en la actualidad. Por eso vamos más a fondo en esta temática para comprender mejor esas motivaciones y las implicancias que tuvo el anarquismo expropiador en el contexto histórico de todo el movimiento anarquista. Un gran debate surge en torno a esta particular forma de acción directa. En primer lugar, la denominación de actos ilegales se hace en torno a la normativa vigente, es decir, a la normativa del sistema tal y como lo tenemos hoy en día, o sea, según el Código Penal, y haciendo un uso del léxico más bien anarcocomunista según un código penal burgués. Por lo que, como hemos visto en la clase de Administración de Justicia, si se modifica la organización social, como por ejemplo lo pretenden los anarquistas comunistas aboliendo la propiedad privada, la expropiación anarquista no tendría ningún sentido y esas acciones no podrían considerarse como ilegales. Es decir, que los actos son ilegalistas a la luz de un tipo particular de moralidad. A los fines didácticos, creo que es conveniente llamarlo moralidad burguesa por su connotación y su significado que rápidamente se nos viene a la mente. Más allá de esto, y puesto en juego la valoración de las acciones consideradas como delitos, es decir, qué acciones son o no delitos, no solo a nivel social, sino también según la valoración que cada uno de nosotros pueda hacer, hay acciones de la expropiación que pueden juzgarse más allá de esa moralidad burguesa. Lo que digo es que no es lo mismo robar un banco por su magnitud y su referencia a la usura y al capitalismo más voraz que robar a un empleado de una panadería o a un obrero de una fábrica. Quiero decir que no todo vale en la expropiación anarquista. Será condición necesaria para que la expropiación sea valedera que recaiga sobre una figura de jerarquía. Cuando digo figura, hablo de una persona o una institución que encarne la jerarquía. Por lo tanto, será tarea imperiosa para cada uno de nosotros juzgar la acción para luego poder determinar si fue una expropiación anarquista o un mero robo. Acá les dejo unas preguntas para que ustedes puedan reflexionar sobre este difícil dilema. Porque más allá de la moralidad burguesa o de su normativa penal, entran en juego convicciones individuales sobre
cómo debe financiarse la revolución y al mismo tiempo qué acciones van a ser toleradas en la comunidad. Es decir, qué acciones son toleradas a la luz de la nueva moralidad, en este caso la moralidad anarquista, ergo a la luz del orden sin coacción externa. Otra característica importante de mencionar en el aspecto filosófico jurídico, aunque vale decir que prácticamente se cae de maduro, es que la expropiación anarquista es de corte personal. Vamos a aclarar un poquito todo esto. Es personal porque la acción de expropiar la lleva a cabo una persona en particular o una asociación anarquista con las características individualistas que ya hemos mencionado en la clase de la libre asociación, link que les dejo acá arriba por si quieren repasar la clase o verla si es que no lo hicieron. Es decir, que la acción de expropiar la hace una persona física real, de carne y hueso, a riesgo y por cuenta propia. Quiero decir que si la acción de expropiar sale mal, las consecuencias se pagan sobre su cuerpo o con la prisión o con la muerte. Vale la aclaración por contraposición a la expropiación del comunismo autoritario que la realiza el partido, o llegado el caso, el partido ya convertido en gobierno representante del Estado, o el instituto de la expropiación legal que la realiza el gobierno surgido de la democracia representativa, como el que seguramente haya en cada uno de nuestros países, regidos por normativa específica. En estos últimos dos casos, encaran la expropiación un colectivo abstracto, el Estado o el gobierno, es decir, la acción la lleva adelante una persona jurídica, o lo que es lo mismo, una ficción jurídica. O sea, no lo hace una persona, lo hace un ente creado por una normativa y bajo la protección de esta. Y por ende, si algo sale mal, las consecuencias no las paga una persona en particular, no hay una responsabilidad individual, sino una responsabilidad colectiva, y en definitiva las consecuencias las paga el contribuyente, nunca el político que ocasionó el problema.